Bien, vamos a aprovechar ahí a compartir en pantalla uno de los errores más comunes que pueden tener, que es en la 4 y 8, ¿sí? Lo que vamos a hacer compartiendo la pantalla es mostrarles cómo pueden sacar la diferencia para ustedes poder encontrar cuál es el concepto que les está generando el error, ¿sí? En principio esto lo hacemos porque muchas veces nos pasan que por ahí no saben cómo hacerlo y al enviar la consulta por ahí faltan datos para nosotros poder ayudarlos rápido y bueno, se termina haciendo un ida y vuelta de respuestas más largo que lo necesario, o por ahí están trabajando un fin de semana que no hay soporte técnico y por ahí lo pueden resolver con esto, ¿sí? Ahí en pantalla lo que están viendo es un TXT con errores en las remuneraciones 4 y 8. Lo que vamos a hacer cada vez que tengamos un error, esto cuenta para cualquier base, puede ser la 4, la 8 o cualquier otra base que tengan. Siempre el primer paso que van a realizar es sacar las diferencias, es decir, en este caso tomaríamos el valor 177.645 con 73, que eso es lo que nos determina AFIP, es decir, AFIP interpreta que nos tiene que dar este valor en la REM 4, menos los 144.863,29. Los 144.863,29 es el valor que informamos nosotros, ¿sí? Si sacamos esa diferencia, obtenemos un importe de 32.700 pesos aproximadamente. Lo que ustedes tienen que hacer es abrir el recibo de sueldo del empleado que tenga el error y buscar ese importe dentro de los conceptos liquidados, ¿sí? Siempre lo buscamos dentro de lo remunerativo y no remunerativo el valor. Generalmente corresponde a un concepto no remunerativo, entonces ahí lo que hacemos es, ese no remunerativo, ¿lleva aporte a la obra social o no lleva aporte a la obra social? ¿Sí? En caso de que lleve aporte a la obra social, primero corroboramos que esté liquidado el concepto de obra social sobre el no-rem dentro del recibo, y si eso está bien, el error va a ser que dentro de AFIP, en la parte de conceptos y en donde dice ver conceptos, el concepto no remunerativo, ¿sí?, no tiene el tilde en el subsistema de obra social. Si ustedes entran a esa parte de AFIP, era conceptos, ver conceptos, van a ver qué opciones tiene tildada el concepto, ¿sí? En este caso, si lleva obra social, debería de estar tildado obra social. Si lleva, pues si se tiene que tomar en cuenta para la RT, debería de estar tildado LRT. Ahora puede pasar lo contrario, puede pasar que no lleve obra social sobre el no-rem, entonces sería el inverso, no debería de tener el tilde en obra social. ¿Sí? Ese es el primer análisis que tienen que hacer. Lo más importante es que dentro de AFIP los conceptos estén dados de alta con los tildes que corresponden, ¿sí?, y no hayan quedado con algún tilde en algún subsistema que no tenga que aportar o contribuir. En principio para esto sería siempre eso, sacamos la diferencia, miramos el recibo. Otra cosa importante es verificar que el recibo de sueldos esté bien liquidado. Suele pasar que por ahí los aportes quedan con una base incorrecta, entonces también nos da errores en las remuneraciones 4 y 8. Así que ese es otro punto. Les voy a mostrar además, voy a dejar de compartir un poquito eso para mostrar el sistema. Confírmenme si ahí ven en pantalla el sistema. Bien, teniendo en cuenta esto, lo que también tenemos que revisar es que esté bien configurado lo que es el formato del convenio que utilizamos, ¿sí? Seguimos teniendo en cuenta que estamos en los errores de las remuneraciones 4 y 8. Para revisar el formato nos paramos en el modelo de convenio que utilizamos y vamos a la solapa formatos y COS. Acá lo primero que debemos verificar es en la línea base para el cálculo de diferencia de aporte obra social, que tengamos seleccionado en origen selección de conceptos, operación suma, columna valor unitario, y abajo los conceptos de obra social parcial para la parte remunerativa y no remunerativa, ¿sí?
Acá en esta línea solamente van los parciales. Perdón, seleccioné contribuciones, acá va aportes. ¿Sí? Ahora sí. Los dos aportes de obra social parcial. ¿Sí? Esto va, como dijimos, en la línea base para el cálculo diferencial. Solapa clases de liquidaciones van todas. Después en la base del cálculo de diferencia de contribuciones lo podemos configurar de la misma manera porque esto no lleva topes. Entonces lo dejamos igual al otro, operación suma columna valor unitario y seleccionamos los dos parciales. ¿Sí? También podemos seleccionar, como decía, los de aporte porque no llevan ningún tipo de tope máximo. ¿Sí? Clase de liquidaciones todas tildadas. Eso es lo primero que deben verificar también cuando tienen errores en la REM 4 y 8 y tienen empleados de media jornada que esté configurado de esa manera. Y después en las remuneraciones 4 y 8, en la 4 tienen que asegurarse de tener selección de conceptos en origen, operación suma, acá siempre va columna valor unitario. Y acá abajo lo que van a tener es los 4 conceptos de aporte que liquiden: obra social parcial, obra social sobre no REM y obra social parcial sobre lo no REM. ¿Sí? Suponiendo que tienen una obra social sobre no REM, si no quedarían solamente los que van para la parte remunerativa. Siempre lo importante acá, ¿qué va a ser? Ustedes mirando el recibo de sueldos, se fijan que tengan seleccionados los mismos códigos que liquidaron de aportes en el recibo. Si liquidaron el 40-30, entonces corroboran que acá esté seleccionado el 40-30. Pasa que en muchos convenios por ahí tienen conceptos duplicados y no quedaron seleccionados los mismos códigos, entonces ya no se estaría exportando. Clase de liquidación estilamos todos y vamos a la remuneración 8. Acá tenemos dos casos. Si no tenemos sueldos superiores al tope máximo que hay ahora de aportes y contribuciones, lo que pueden hacer es seleccionar los mismos conceptos que seleccionaron en la remuneración 4, es decir, los conceptos de aporte. ¿Sí? Siempre que no tengan sueldos mayores a ese tope, acá pueden hacer esta configuración, es decir, queda exactamente igual a la 4. Ahora, si tienen casos de salarios mayores al tope, en este caso sí van a tener que seleccionar sí o sí los 4 conceptos de contribución. ¿Sí? Para la parte REM y para la parte no REM en este caso. Eso en sueldos mayores, como dijimos, al tope máximo tienen que ir los de contribuciones. Si tienen sueldos menores, pueden ir los conceptos de aporte. ¿Sí? Es más, la recomendación, si tienen sueldos menores, al tope máximo, es que utilicen los de aporte para evitar errores. ¿Sí? Vamos a cerrar esto. Básicamente en eso que fui diciendo es el análisis que tendrían que hacer siempre que tienen errores, como dijimos, en la remuneración 4. Haciendo un repaso sería primero verificar que esté bien liquidado el recibo, ¿sí? Verificar que estén los códigos de obra social de manera correcta seleccionados en el formato y que dentro de AFIP los conceptos que sean remunerativos o no remunerativos que generaron esa diferencia tengan los tildes en los sistemas correctos. Si va para obra social, que lo tengan, y si no va, que no lo tenga. Además de eso, les voy a mostrar ahora, dejo de compartir de vuelta. Vamos a pasar a compartir otro error, esta vez en la remuneración 9, que es otro de los errores más comunes. Bien. Ahí lo deberían de estar viendo. Básicamente la dinámica es la misma. Cada vez que tengamos un error en bases, lo que hacemos es sacar la diferencia entre una y otra, ¿sí? Lo voy a explicar un poquito más rápido porque se entiende que es lo mismo que lo anterior. Tendríamos que sacar 162.842 en nuestro ejemplo, menos los 163.259,07.
Esa diferencia, ese importe que nos da, lo buscamos en el recibo y vemos a qué concepto hace referencia, ¿sí? Ese concepto nos aseguramos dentro de AFIP, en la parte de conceptos, ver conceptos, que si va para la, para la ART, tenga el tilde en el RT. Y si no debe ser tomado en cuenta, que no lo tenga, ¿sí? Eso en principio. Y después también vamos a pasar por ahí por el chat la configuración que deberían tener en la remuneración 9 dentro del formato, ¿sí? Porque hay dos maneras de configurarlo, así que vamos a pasar lo que tenemos referido a eso ahí directamente por el chat. Bien, ahí van a haber compartido otra vez el sistema. Vamos a seguir con otra cosita. Aprovecho a decirle a Pablo, ahí fíjate que en el chat te dejaron la respuesta, ¿sí? Así lo vas chequeando. Vamos a pasar con otro de los errores comunes, que es cuando les calcula mal o no les calcula lo que es la detracción o les calcula mal la base imponible 10, ¿sí? Ahí en el sistema les voy a mostrar la configuración que tienen que tener y que tienen que chequear para que lo haga de manera automática el sistema, ¿sí? Dentro del sistema de ustedes deberían de ir a archivos empresa configuración en el módulo de sueldos y acá se tienen que fijar que tengan la interfaz de liquidación seleccionada la 2, que es ley 27346, y abajo en donde dice el tilde calcula detracción al exportar a LCD, que esté tildada esta opción, ¿sí? Esto lo que va a hacer el sistema es interpretar que tiene que hacer el modo automático de cálculo de la detracción y de la base imponible 10. Además de esto, lo siguiente a chequear son los topes de bases imponibles, que eso lo hacen desde archivos, tablas generales, topes de bases imponibles. Acá se tienen que asegurar que aporte SIJP, aporte obra social, estén correctos los topes mínimos y máximos, estén actualizados. Los mismos son publicados por ANSES, así que lo pueden chequear desde ahí. Y que las contribuciones tengan el mínimo correcto, ¿sí? El máximo tiene que estar así como lo ven en pantalla, porque no tienen un tope máximo, ¿sí? Para el cálculo. Una vez verificado esto, vamos a cerrar ahí. Lo siguiente que tienen que hacer es al momento de calcular el recibo, en la pantalla de novedades van a ver el campo días de detracción. Acá lo que tienen que asegurarse es que tenga los días correctos. Generalmente por defecto el sistema acá les va a traer 30 días o los días que tengan arriba en días trabajados, ¿sí? Si por algún motivo tienen que tomar menos días para la detracción, se tilda ingreso manual y se cambia la cantidad de días, ¿sí? O si por algún motivo les trae 0, también tildan ingreso manual y le indican 30 o los días que tengan que tomarse. Para las quincenas funciona de la misma manera, pero va a tomar 15 días en cada quincena y ustedes lo pueden editar en caso de ser necesario y cambiarlo, ¿sí? En principio sería eso. Además, otra cosa que pueden llegar a chequear, por ejemplo, si tienen casos de empleados con detracción ampliada o si tienen algún error, por ejemplo, de que la detracción no puede superar el tope,
tienen que chequear dentro de archivos empleados, en las solapas básicos del empleado que tengan correcta la actividad y la modalidad de contratación. En cuanto a la actividad, acá vamos a hacer una aclaración si tienen detracción ampliada y no les calcula de la detracción ampliada, sino que les calcula 7003,68, lo que tienen que hacer es en actividad ingresar a los 3 puntos, buscar la actividad que ustedes utilicen, ¿sí? Presionar clic derecho modificar y verificar que tenga el tilde en aplica detracción ampliada. Si no está, lo tildan y liquidan, ¿sí? Y otro tema es la modalidad de contratación. Acá asegurarse que si es a tiempo completo, si es jornada completa, tengan el código 8 y si es jornada reducida, tenga el código 1, ¿sí? En base a eso, el sistema va a interpretar cuánto tiene que liquidar. Y otra cosa a tener en cuenta es en las solapas liquidaciones, la cantidad de horas de jornada del empleado, ¿sí? Verificar que si es de media jornada estén correctas la cantidad de horas acá y que en las solapas categorías del convenio figuren la cantidad de horas por jornada completa. Esto también lo va a tomar tanto para mensuales o quincenales para hacer la proporcionalidad de ese importe a detraer que calcula. Vamos a hacer hincapié nuevamente hablando de lo que eran las diferencias de las bases, ¿sí? Recuerden que el punto fundamental en principio es ver que tengan bien liquidados los recibos de sueldos, verificar antes por ahí de enviar la consulta o de tratar de subir la liquidación incluso a AFIP, que estén correctamente liquidados. Y además también verificar que los códigos que utilizaron para liquidar en el recibo sean los mismos que tienen seleccionados dentro del formato SICOS del convenio, ¿sí? Eso es uno de los puntos más importantes para evitar después errores al momento de presentación. Lo siguiente, como dijimos, sería tratar de sacar las diferencias y otra cosa muy importante, si ven que no llegan con todas estas herramientas, no pueden determinar el valor que genera el error, es que al momento de generar una consulta dentro de la... También tengan en cuenta de tener los topes actualizados, que eso también es importante para el cálculo de bases. Pero bueno, si no pueden determinar la diferencia, si no encuentran el error haciendo todo esto, lo que hacen es generar la consulta por la página, pero recuerden siempre de enviar lo que es el detalle del error, el recibo de sueldo de uno de los empleados que da error y el TXT que están tratando de validar. ¿Sí? Que no falte ninguno de esos documentos porque si no se genera una respuesta más solicitándolos que por ahí se podría evitar, así que teniendo esas 3 cosas es más que seguro que les podamos responder de una manera rápida y ya con la solución al problema, ¿sí? Valeria, con respecto a tu consulta de la presentación de la rectificativa, vamos a necesitar que nos generes por la página la consulta enviando el TXT que estás presentando
el recibo del empleado que te dé error y que nos detalles cuántas liquidaciones tienes ya validadas para poder analizar el caso. Y nos pases el número de ticket para poder verificarlo. Y con respecto a la consulta de Sonia, sí, este Ivo está siendo grabado y lo podés ver en el canal de YouTube de Catedral junto con las otras sesiones que ya se fueron dando. Bueno, en base a la explicación también queríamos adicionar, en base a la explicación de cómo generar el análisis de los distintos errores, ahí se tomó ejemplo como base imponible 4, 8 y 9. Generalmente, para poder hacer un análisis, un chequeo por dónde proviene el error, nosotros lo que podemos hacer es guiarlos a ustedes en base al error, pero a través de estos vivos o a través de los distintos instructivos que enviamos, la idea es que ustedes puedan, digamos, aprender a hacer el análisis. ¿Por qué? Porque generalmente quien liquida es quien debe hacer el análisis. ¿En base a qué? En base a lo que ustedes liquidan. Por eso es importantísimo y recalcamos que por favor, digamos, hagan el chequeo de su liquidación una vez que le da algún error puntual en algún quill o en más de uno, si el error se repite. Tomen como ejemplo uno de esos quill, ¿sí? Mirando el recibo de sueldo, y el primer paso es chequear y observar ese recibo de sueldo. Ese recibo de sueldo, si en base, por ejemplo, a algún error en la base 4, ¿está correctamente liquidado? Si es de jornada reducida, ¿tiene liquidada la obra social y la obra social parcial como lo solicita AFIP? ¿Está aplicando correctamente los topes? ¿Están tomando un total remunerativo? Todo eso es lo que primero que deben chequear ustedes a la hora de comenzar a hacer un análisis. Entonces nosotros podemos guiarlos y ayudarlos, pero ustedes realmente son quienes deben hacer el análisis en base a sus propias liquidaciones que realizan. Por eso es la importancia de chequear la liquidación en principio, porque muchas veces nos ha sucedido que dicen, tengo este error, ¿cómo lo soluciono? Y ya, si miraban el recibo, ya estaba, digamos, de antemano la respuesta que eso estaba mal liquidado. ¿Puede ocurrir eso o no? ¿Sí? Pero muchas veces sucede eso, o que tiene un tope, está topeando, tampoco por ahí en la cantidad de, digamos, de error y con las urgencias y con las presiones de los tiempos, eso se pasa por alto. Pero lo importante sería, primero, miro el recibo, veo si está correctamente liquidado. Si en caso que sea jornada parcial, estoy liquidando la obra social parcial, listo, si le estoy liquidando la obra social parcial, lo tengo configurado dentro del formato como se mencionó hace un rato. ¿Qué códigos tengo liquidado en el recibo de sueldo? ¿Tengo el código 1, 2 y 3? Bueno, o sea, esos mismos códigos son los que yo tengo que tener sí o sí seleccionado dentro de mi formato en las bases, ¿sí? Entonces, todos esos puntos son sumamente importantes a la hora de poder digamos, solucionar o achicar el margen de error. Entonces, eso les va a ayudar a ustedes poder solucionar de antemano muchos errores. Recuerden que estos vivos también se van grabando y que puntualmente se van detallando minuto a minuto un índice donde puntualmente pueden ir haciendo el chequeo puntual de un error, por ejemplo, en la REM 4, en la REM 8, en la REM 9, en la REM total o en la bruta, en la REM 10 y demás. Pero eso es sumamente importante a la hora de comenzar a hacer un análisis.